Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Galicia del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Itinere y de su filial gallega Audasa. Hoy concluimos este segundo curso de Nueva Economía Forum en Galicia, nada menos que con el ministro de Justicia, don Francisco Camaño, al que va a presentar el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, don Antonio Platas. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Disculpen la voz que tengo, que es motivos de salud. Agradezco, me dirijo al ministro de Justicia, excelentísimo señor Francisco Camaño Domínguez, en fin, a todas las autoridades, a todos los compañeros, miembros de la Junta de Gobierno, en fin, a las personas todas, señoras y señores. Agradecer personalmente, en nombre de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de La Coruña, la deferencia del ministro de Justicia de permitir dirigirme a ustedes a modo de presentación del mismo. Es difícil presentarlo, lleva desde febrero, creo recordar, del 2009 como ministro y es un hombre ya conocido. No obstante, circunstancias personales y familiares hacen que tenga con él una línea de comunicación y de conocimiento previo que da lugar a un poco de emotividad o mucho de emotividad que va a trascender en breves palabras porque aquí venimos a escucharlo a él. Mi conocimiento de Francisco Camaño, nacido en C en 1963, proviene del conocimiento previo que tengo de su padre, abogado de provincias, y utilizo la expresión porque yo no soy otra cosa tampoco y me gusta serlo, sobre todo cuando viajo a Madrid o viajaba con más intensidad en otros tiempos de modo profesional. Un excelente compañero que ejercíamos con una edad prácticamente similar y al que tuve la oportunidad, y quiero recordarlo, aunque no vengo a esto, de imponerle con el entonces decano Jesús Varela la medalla de oro de 50 años de un ejercicio profesional como pioneros allí en la Costa de la Muerte desde el año 61 aproximadamente. Su hijo, del que hemos hablado, su padre y yo, igual que del mío, nacidos el mismo año, cursó en Santiago de Compostela. Si hago caso a quienes se conocen en su curso, era el mejor de la licenciatura, lo demostró después. Y le recuerdo, desde luego, a través de sus etapas sucesivas, primero el doctorado, que preparó letrado de la Xunta, no sé el orden exactamente. Más adelante, una vez doctor, se presentó a cátedras y es catedrático de Derecho Constitucional, probablemente alejado en principio de la política, pero fue llamado por su valía a, situarse dentro del plano político, ocupando puestos de extraordinaria trascendencia en Madrid, como fueron secretario de Relaciones con las Cortes, posteriormente de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. Conoció, trató y creo que influyó en su modo de ver a Rubio Llorente, suficientemente conocido, dogmático, intelectual, y desde el año, como digo, 2009, febrero, lleva 2 años y medio, 2 años aproximadamente, como ministro de Justicia. Innecesario decir que, como decano del Colegio de Abogados, tengo conocimiento directo a través del Consejo de la Abogacía de Madrid, junto con los demás consejeros, mensualmente y con reuniones periódicas, de la labor ingente que se viene desarrollando desde el Ministerio de Justicia. Es posible que la ciudadanía esto no trascienda. El sentido de admiración que le tengo personalmente no me impide manifestar que, teniendo que informar las leyes en Madrid, discutiéndolas y estando al día, desde luego no he conocido, y llevo ya casi va a hacer 50 años en la abogacía, un periodo tan fértil en la promulgación de disposiciones normativas de rangos importantes en el Ministerio de Justicia. Puedo hablar del registro civil único, de la reforma de calado del Código Penal en diciembre del año pasado, de la reforma inmediata de la ley concursal que tanta necesidad tenía y ante la crisis advenida se tomó enseguida las riendas, que no impide otra reforma en ciernes como consecuencia de adecuar las situaciones de continuidad de la empresa, para lo cual hay un nuevo procedimiento en marcha. Y también ahora espero que tenga tiempo de sacar a la luz la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal con sus peculiaridades tan trascendentes en torno al protagonismo del Ministerio Fiscal.
Esto sería un poco la presentación de una labor absolutamente importante, humana, que realiza el ministro de Justicia, que yo no sé si los días para él, como dije en otras ocasiones, tiene más de 24 horas. Sé que está rodeado de un equipo importante que conozco también, pero también sé que la deliberación es cosa de muchos, pero la decisión es cosa de él solo. La hoja de ruta que tiene que tomar, con derechos procesales mínimos en derecho penal, mediación, arbitraje, asistencia jurídica gratuita, secreto profesional, junto con temas que provienen de Europa, como el eterno debate de seguridad y derechos fundamentales, los derechos contractuales también en el plano europeo y los sucesorios, dan lugar todavía a un recorrido que espero tenga tiempo para finalizar, que sé que no dispone del mismo, y discúlpame, ni siquiera para su familia. Soy, como digo, a lo mejor partidista enjuiciándote, pero creo que la labor que está realizando es impagable. Lo digo sinceramente desde el plano del conocimiento como decano del Colegio de Abogados. Bien. Es evidente que en esta época, no me vienen a escuchar a mí, que le vienen a escuchar a él. Es evidente que en esta época en donde el propio Tribunal Constitucional está en los medios todos los días, en donde parece que deseamos derribar lo que es un lastre, en donde parece que 4 juicios mediáticos o 2 jueces estrella ocupan los planos, esto no es el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia es mucho más. La labor diaria, la necesidad de dialogar, y en eso eres pionero, con las comunidades autónomas, con transferencias hechas, con el propio Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, organizaciones de derecho público, incluyo abogados, procuradores, por supuesto, registradores, notarios, hace dificilísimo el tomar una decisión. En fin, esta es la labor que te ha tocado vivir en una época, quiero finalizar, en donde hay un antes y un después en el Ministerio de Justicia, en donde el antes lo ha recogido dentro de un plan de tecnología y modificación de estructuras que está llevando a una digitalización ingente y en donde tiene que haber sus errores y sus disfunciones, como toda obra humana, pero el futuro te recordará, estoy absolutamente seguro, como el hombre que rompiste esa línea media para entrar de lleno en tratar de solucionar, sin bajar los presupuestos, un ministerio de mucha conflictividad. Yo deseo que el futuro contemple que te dé tiempo a hacer todas estas tareas, que en definitiva, cuando la justicia no funciona, es grave tener razón, en frase de Quevedo, y que yo creo que ya se alborea y se clarea un futuro mucho más despejado y que espero que culmines. Discúlpenme por la vehemencia y probablemente por el tono de amistad que está detrás del afecto que te tengo. Vale, nada más. Muchas gracias. Autoridades, miñas donas e meus señores, permítanme en primeiro lugar lembrar a memoria das persoas víctimas do atentado, dos compatriotas víctimas do atentado onte en Afganistán. Loitaron e seguiremos loitando pola democracia e, polo tanto, vaya a solidaridade do Goberno de España e a miña persoal con eles e coas súas familias. E, en segundo lugar, quixera agradecer as palabras do decano do Ilustre Colexio de Abogados da Coruña, don Antonio Platas. Poucas persoas, como a él, coñecen tamén a realidade xurídica de Galicia e o sentir dos galegos acerca da xustiza. Só uns poucos contan con ese profundo saber que nace do compromiso profesional diario na defensa dos dereitos e das liberdades dos demais. Gracias, ben querido Antonio, polas túas agarimosas e inmerecidas palabras, pero gracias, sobre todo, pola túa dedicación en pro dos dereitos de tantas galegas e galegos. Estamos na fase final da legislatura. Alguén pode estar tentado a pensar que enfrontamos meses estridentes e, ademais, estériles. Coincido no primeiro. Espérannos días de moito ruído que requerirán grandes doses de temple e de sentido da responsabilidade. Pero non serán meses baldíos. Erra quen así o pensa, porque estamos en momentos decisivos para consolidar reformas imprescindibles.
Non nadamos neste longo océano de casi 2 anos coa maior crise económica dos últimos tempos para abandonar agora que estamos a piques de chegar a outra beira. Atopámonos en termos de recuperación económica e social nos minutos máis candentes e tan grave como non reformar sería o aprazamento das reformas. Chegados son os tempos de afrontar os retos de España e de Galicia, afastando os falsos envoltorios, as ideas meramente etéreas e de marketing, e é hora de comenzar a chamar as cousas polo seu nome. Se o facemos todos, cidadáns e responsables públicos, comenzaremos a ver moito máis nítido o lugar donde de feito nos encontramos. Fai poucos días escoitamos que se aprobou para Galicia unha lei que fixa o teito de gasto. Anunciouse como unha grande nova vinculada ás políticas públicas de austeridade e de racionalización das finanzas públicas. Pois ben, cumpre facer algunhas precisións iniciais. A primeira, que non é unha lei que determine un teito de gasto, eso xa o fai para cada ano a Lei de Presupostos da Xunta de Galicia, senón que é unha lei, na miña opinión, bastante máis importante. É unha lei que establece unha regra de gasto, que é unha cousa distinta. En segundo lugar, é necesario tamén precisar que onde se falou de Produto Interior Bruto nominal, penso que alguén se esqueceu de decir que se trataba do Produto Interior Nominal Medio, porque sen ese medio a regla non é posible que funcione. Precisións a un lado, paréceme unha moi boa idea que todas as administracións públicas, e claro está tamén a galega, conten cunha regra de gasto. Agora ben, hai que decirlle aos cidadáns que esa regra non vai a operar nin neste ano, nin probablemente nos vindeiros anos, pois só é aplicável en momentos de crecemento económico e con superávit presupuestario. Digamos todas as cousas, polo tanto. Dito con outras palabras, antes de programar e anunciar futuribles, por benvidos que sexan, parece convinte administrar posibles. Antes de pensar no modo de xestionar os días que están a vir, días de crecemento que han de chegar, é bo que procuremos xestionar con medidas reales e efectivas os tempos que agora estamos a vivir. Está ben pensar na austeridade do mañán, pero hai que ocuparse tamén de como xestionar esa austeridade hoxe. O pasado venres, o Consello de Ministros aprobou o Obxectivo de Estabilidade e ordenou a súa remisión ás Cortes. Conforme o mesmo, o límite de gasto para o ano 2012 será un 3,8% inferior ao mesmo límite de gasto que tiñamos aprobado para este ano. España cumpre así seu obxectivo de gasto de acordo co pactado coa Comisión Europea. Pero é importante subliñar que, a pesar desa reducción, o gasto das comunidades autónomas increméntase nuns 7.900 millóns de euros e o das entidades locales perto dos 2.300 millóns, o que significa, contado de outro xeito, que a Administración Xeral do Estado vai a soportar máis severamente que outras administracións as políticas de austeridade e de consolidación fiscal. Este desequilibrio no esforzo faise pensando sobre todo nos cidadáns e contando cun exercicio responsable por parte das comunidades autónomas e dos concellos. En efecto, dende o Goberno agardamos que as comunidades autónomas adiquen eses case 8.000 millóns de euros a facer fronte aos gastos sanitarios e educativos, mentras que esperamos dos concellos que adiquen os 2.300 millóns a pagar aos proveedores e manter, sobre todo, políticas de emprego, políticas de conservación de emprego. O Goberno cumpre co seu obxectivo de déficit e o tempo aposta por manter certas políticas sociais. Agora correspóndelle ás comunidades autónomas levar a cabo esas políticas de contención do gasto sen reducir as prestacións sanitarias ou educativas. Porque se o fixeran alegando precisamente as necesidades dunha política do gasto máis austera, non estarían dicíndolle aos cidadáns toda a verdade, e si estarían ocultando
unha mala xestión dos recursos públicos e malas decisións agora de imputar as políticas de inversión e de gasto. Pódeselle poñer a culpa de todo a un goberno e ben doado, pero bo é saber que a Constitución repartiu o exercicio do poder político entre diversas administracións públicas e na mesma medida que fai iso tamén ten repartido a responsabilidade no seu exercicio. No eido da xustiza as cousas non son moi distintas, se acaso son un pouco máis complexas, como ben suliñaba o meu amigo Antonio Platas, pois o reparto de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas súmase tamén as que corresponden ao Consello Xeral do Poder Xudicial, á Fiscalía Xeral do Estado e, resumindo ou dicindo de xeito máis amplo, as competencias propias dese poder que todos coñecemos como Poder Xudicial e que ademais ten que operar por mandato constitucional de xeito independente do resto dos poderes do Estado. Hai 2 anos e medio, cando chegamos ao Ministerio, presentamos o Plan Estratégico de Modernización da Xusticia e detrás del, en contra do que algúns dicían, había orzamentos, había toda unha planificación e había toda unha política legislativa, pero sobre todo a vontade de establecer unha cultura radicalmente nova baseada nunha concepción preferente da xustiza non como poder, que é a máis tradicional, senón como servicio público para os cidadáns. A tarefa non era nin está a ser doada, porque os males que aqueixan a xustiza non se arranxan con solucións meramente cuantitativas ou porque se as relacións entre administracións sempre son complexas, máis difíciles resultan cando se producen entre poderes do Estado distintos que deben respetar as súas esferas de independencia e de exercicio do poder. Unha política baseada no incrementalismo só leva a multiplicar a ineficiencia dun modelo de administración de xustiza claramente anticuado e herdeiro de paradigmas decimonónicos. O noso propósito era mudar radicalmente ese modelo a partir dunha carteira de iniciativas legislativas e de xestión que, percurando sinerxias, favorecesen a súa transformación, gañando en agilidade e en eficiencia. Unha xustiza máis rápida, máis transparente e, sobre todo, máis confiable. Tamén, no eido da xustiza, convén eliminar algúns malentendidos que, de tanto se repetir, parece que son certos. O primeiro, hai tempo que a xustiza española deixou de ser a irmán pobre dos servicios públicos. Entre o ano 2004 e o 2011, o orzamento do Ministerio de Xustiza das comunidades autónomas con competencia na materia incrementouse nun 80%. E é bo reter as cifras. Iso permitiu situar a España nun investimento en xustiza, según os datos da Unión Europea, de 86 euros por habitante, moi por riba de países como Francia, 57 euros por habitante, Bélxica, 79 euros por habitante, Reino Unido, 75, ou Austria, 80. Polo tanto, os problemas da xustiza xa non son exclusivamente, como a menudo se di, problemas de falta de recursos económicos. Porque non funcionamos como nalgúns destes países, en embargantes dedican menos cartos públicos a seu sistema de xustiza. O segundo malentendido que compre tamén ter ben presente. É unha verdade a medias que esteamos por debaixo da media europea en unidades xudiciais por cada 100.000 habitantes. Primeiramente porque España non fai trampas no solitario, e agora de computar esa estadística a diferencia de outros países non incluímos os chamados xuíces legos. Se España computase os perto de 8.000 xuíces de paz, nesa estadística estaríamos ao liderazgo de Europa en número de unidades xudiciais por habitante. Pero non o facemos. E a pesar diso estamos na media europea de unidades xudiciales por cada 100.000 habitantes. E evolucionamos dende o ano 2003, onde o coeficiente era de 9,72 unidades, as actuales 10,95, prácticamente os 11 da media comunitaria do ano 2009. É que nestas dúas legislaturas o goberno socialista
Creou máis de 1000 unidades xudiciais para o noso país. Case 300 unidades máis que no período 1996-2004. Ademais, coa reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial, creouse unha nova figura de xuiz demandada, con razón, polos propios xuíces. A chamada figura ou xuiz de adscripción territorial, que, como ben saben, todos vostedes é un xuiz ao servizo do presidente do Tribunal Superior de Xustiza de cada comunidade autónoma e da súa sala de goberno, que o seu traballo é precisamente cubrir vacantes no territorio aló donde existan ou establecer reforzos de apoio a outros xulgados en función das necesidades. Unha figura de racionalización da intervención do xuiz en función do que require a realidade de cada comunidade autónoma. O ano pasado aprobáronse as 50 primeiras plazas desta nova figura de xuiz titular, que en lugar de ter un partido xudicial concreto, ten esta tarefa e este cometido. Pero miren como son as cousas. O mesmo fixemos, de algún xeito, co Ministerio Fiscal, que no ano 2012, de mantermos o ritmo que temos diseñado, triplicará o número de prazas en relación cas habidas tamén até o ano 2004, 1996-2004, o triple de fiscales. Pois ben, a pesares de todo este incremento de persoal necesario e o que haberá que seguir facendo nos vindeiros anos porque necesitamos máis recursos humanos para exercer a xurisdicción e apoiar a tarefa dos xuíces e tribunales, a pesar deso, o rendemento do número de asuntos que siguen chegando aos tribunales de xusticia aumenta casi de forma xeométrica e, polo tanto, temos que buscar solucións distintas a de seguir botando máis recursos e máis cartos no noso modelo de xustiza. Eso é necesario, pero os males que aqueixan xa non están aí, ou alo menos só aí. E por iso acometemos unha serie de reformas profundas do modelo que o fixemos dende o diálogo institucional permanente en colaboración coas comunidades autónomas, coas asociacións, cos colexios profesionales, co Consello Xeral do Poder Xudicial. O reto que tiñamos por diante era poñer en marcha solucións innovadoras, solucións de cambio. O investimento histórico que planteamos, de feito, os presupostos do ano 2010 e os deste ano 2011, a pesares da crise, son os dous maiores presupostos do Ministerio de Xusticia na historia da democracia española, polo tanto, da historia de España. Ese incremento de presuposto viña acompañado de unha serie de medidas que afectaban directamente a organización da xustiza do noso país e a cultura e a forma de facer xustiza tamén no noso país. A primeira pregunta era bastante doada. Como reducir o número de asuntos que entran no sistema de xustiza? Por que en España hai máis pleitos en volumen e en número que noutras democracias do noso entorno? Cal é a razón? Non pode ser que aquí nos goste moito máis pleitear que noutros lados. A solución a esa pregunta non era complexa. Noutros países é compatible a exclusividade na resolución dos conflictos entre particulares ou poderes públicos e cidadáns que corresponde ao Poder Xudicial con modos complementarios ou alternativos de resolución de conflictos. Tiñamos que potenciar no noso país a cultura do arbitraxe, a cultura da mediación, tiñamos que analizar que funcións deben de facer os xuíces e cales non son propiamente funcións de exercicio da xurisdicción que, embargantes por lastre histórico, seguían en mans dos xuíces. E iso fixemos. E por iso aprobamos, por certo, por unanimidade no Parlamento, a pesar dos tempos políticos, unha lei de arbitraxe que xa está dando os primeiros frutos e xa está facendo que España e as súas empresas se sometan a sistemas de arbitraxe que, ademais, xeneran riqueza no noso país, porque non era normal que empresas españolas tivesen que acudir ao Tribunal de Arbitraxe de París en conflictos, por exemplo, con outras empresas na área iberoamericana, ou tivesen que acudir ao Tribunal Marítimo de Londres e non o pudésemos resolver nas organizacións e nas institucións de arbitraxe que existen en España. Solventamos esas dificultades modificando a lei. A segunda medida fundamental, introducir a mediación.
Era verdadeiramente sorprendente que despois de 30 anos de democracia en España non existise unha lei de mediación que lle permitira aos cidadáns arranxar a través da figura do mediador e mediante determinado proceso as súas controversias, e unha vez que chegaran a ese acordo, o sistema de xustiza lle dese o mesmo valor que se lle dá unha sentencia xudicial. Esa lei xa está no Congreso dos Diputados, xa superou o debate de totalidade e encóntrase a día de hoxe en fase de enmendas. E o segundo, como repartir mellor a cada quen o seu dentro do noso sistema de xustiza. O primeiro que fixemos foi precisamente analizar que funcións pesaban sobre a Administración de Xustiza que propiamente non eran funcións xurisdiccionais. E a primeira delas, sen dúbida a máis chamativa, e a que plantexaba milleiros de queixas dos cidadáns cada día, era a levanza do rexistro civil. Unha verdadeira paradoxa. Os xuíces levan o rexistro civil, frente ás decisións dos xuíces cabe un recurso gubernativo ante a Dirección Xeral dos Rexistros e dos Notariado, e curiosamente despois esa resolución de unha administración levándolle a contraria a un xuíz, cousa verdadeiramente significativa, ten que ser ás voltas recurrida outra vez ante outro xuíz. O sistema era un sistema antigo que ven prácticamente do século XIX, que mantiña vivo a lei todavía vixente, inda que lle quedan xa moi poucos días de vixencia. Que é o que fixemos? Pois, en primeiro lugar, desxudicializar o rexistro civil. Sacar o rexistro civil da Administración de Xustiza e poñelo en mans gubernativas, como outros tantos rexistros públicos, e cos actos dese rexistro sean susceptibles de control xudicial para garantir a tutela xudicial efectiva de calquer cidadán do noso país. E isto que parece fácil de decir, na práctica era moi difícil de levar adiante. Supuxo unha inversión inicial de máis de 90 millóns de euros para digitalizar e informatizar máis de 70 millóns de páxinas nas que está a vida civil de todos os españoles dende o ano 1950 até hoxe. E ese traballo xa está feito. Despois tivemos que cruzar toda esa información e saneala. Francamente, foi unha tarefa moito máis complexa do que pensábamos, porque ás veces hai nombres que aparecen confundidos, apellidos cambiados, e, polo tanto, procesar e cruzar toda esa información levounos tamén outro tempo. Pero mentras preparábamos o proxecto de lei, traballábamos día a día e arreo en todos estes procesos técnicos para que, cando a lei entrase en vigor, todo estivese preparado para que o rexistro civil fose un rexistro non en papel como é hoxe en libros, sino un rexistro electrónico, de acceso telemático por cada cidadán dende a súa propia casa, a través de internet, con un código seguro, un rexistro común para toda España, e donde, en lugar de ter o libro de nacemento, de casamento, de fallecemento, houvese unha sola folla persoal de cada cidadán español que ao nacer contará con un número que ademais será a base do DNI. Ese é o sistema, unha verdadeira revolución frente ao que tiñamos. E iso está feito no tecnolóxico, e a lei, como digo, está a piques de a ser aprobada por unanimidade, prácticamente, e é o máis importante, cun acordo amplísimo entre todas as forzas políticas, o que permite dar estabilidade de futuro. É certo que desta lei os cidadáns españolos coñecen só dous temas: o do orden dos apelidos, quero recordar, e a supresión do libro de familia. Ese é o que máis chegou á opinión pública. Pero certamente, ante o cambio que supón este salto tecnolóxico, este salto conceptual e da atribución competencial do rexistro, son puras anécdotas dunha lei de enorme complexidade. E gracias a cal, hoxe mesmo, inda que moitos cidadáns non o sepan, calquer cidadán de España pode solicitar dende a casa, sin facer colas, sin ter que acudir a ningunha oficina, en calquer hora das 24 que ten o día, o certificado de antecedentes penales, o de últimas voluntades, e dende fai 2 semanas o de nacemento ou o de matrimonio. Todo iso xa se pode obter, mesmo antes de entrar en vigor a propia lei, dende a casa a través dun ordenador. E estes son os cambios polos que estamos a traballar na Administración de Xustiza. Cambios profundos que marcan un antes e un despois e que pensan sobre todo no servizo que estamos a dar aos cidadáns.
Outra das preguntas que era fácil de facer, pero bastante complicada de levar adiante. Como cambiar o modelo organizativo da nosa Administración de Xustiza, que é herdeiro prácticamente dos postulados da Constitución de Cádiz de 1812, unha gran Constitución no seu momento, de ruptura entre o Estado liberal e o antigo réxime, pero que obviamente non é a mellor guía para abordar os retos dos españoles no século XXI. Pois ben, a esa pregunta xa había unha resposta sustancialmente consensuada tamén por toda a intelixencia xurídica e política do país. A resposta se chamaba Nova Oficina Xudicial, que foi pintada por primeira vez nunha lei no ano 2003, polo menos no seu esbozo. Pero dende aquel ano, do 2003, ninguén fora quen de dar un paso máis e facela certa. De feito, cando chegamos ao Ministerio de Xustiza, existían atascadas, e así estaban no Parlamento, perto de 17 leixes procesais que estaban a piques de ser reformadas precisamente para poder facer real a nova oficina, esa nova organización da xustiza en España. Lembrarán moitos de ustedes o debate que entón se daban, fai 2 anos e medio, entre as competencias dos xuíces e os secretarios de xustiza, que estaban un pouco a liorta buscando o espacio de cada un dentro do novo diseño desa estructura. Os temas da axenda de señalamiento, etcétera, etcétera, foron de repente portada en moitos diarios deste país. Pois ben, desatrancamos esa situación, aprobáronse esas leixes e non nos quedamos exclusivamente no mandato escrito en negro sobre blanco no Boletín Oficial do Estado. Puxémonos en marcha a desenvolver os mandatos que nos acababa de dar as Cortes Xerais. E aquí é bo tamén ter presente o reparto de competencias que a Constitución establece e o que pode facer cada quen e o que é responsabilidade tamén de cada quen. Porque, en efecto, o Ministerio de Xustiza e o Goberno de España poden liderar un proceso de cambio, pero necesita a complicidade de outros actores necesarios na xustiza en España. E, como ben saben moitos de vostedes, e senón é bo lembralo, as comunidades autónomas que teñen competencia en materia de xustiza son as únicas que poden levar a cabo a implantación da nova oficina xudicial. O Goberno de España pode cofinanciar proxectos, pode innovar, pode liderar procesos tecnolóxicos ou organizativos, pode dialogar cos sindicatos, pode abrir camiños, pero a decisión política de facelo en determinados lugares de España corresponde a esas comunidades autónomas. Pois ben, no caso do Ministerio de Xustiza non son abrimos todas esas novas sendas, senón que ademais levámolo á práctica. E por iso, hoxe, en España, en Burgos, en León, en Cáceres, en Ciudad Real e en outras cidades, en Mérida e pronto en Palma de Mallorca, en Ceuta ou en Melilla, territorios todavía non transferidos ás comunidades autónomas, está a funcionar a nova oficina xudicial. E para que se faga unha idea do que supón esta transformación, vou intentar explicar de xeito moi gráfico. O modelo tradicional de xulgado é un xuíz, un secretario, 7 ou 8 funcionarios. É un xulgado illa, todo o ten que facer el, dende que entra a demanda hasta que se executa a sentencia, e ademais é un xulgado de hombre orquesta, é dicir, donde todos teñen que facer de todos, porque non hai unha clara distribución do traballo, ninguna especialización dentro do día a día da oficina xudicial. A nova oficina é un cambio completo na organización. En lugar de ter este modelo de xulgado illa, o que temos feito son grandes unidades especializadas de 200, 300 personas en algún caso, donde cada un se ocupa de unha tarefa do proceso e o fai para diversos xuíces. Por lo tanto, a oficina que se dedica aos actos de comunicación procesal entre os cidadáns e os xulgados o fai para varios xuíces distintos. E aí as novas tecnoloxías, a especialización cobra pleno sentido e prodúcese claras inercias na organización. O mesmo fixemos ca tramitación. Só hai oficinas para a tramitación dos procesos, especializada exclusivamente neso e tamén traballa para diversos xuíces dunha mesma cidade. Como ven, o cambio é radical. E cales foron os problemas que atopamos e as sorpresas cas que particularmente como ministro de Xustiza e como cidadán tamén me atopei?
Pois cousas tan significativas como que, por exemplo, na Administración de Xustiza española non existe algo tan común como son as relacións de postos de traballo. Non había RPTs nunha organización estrutural de un servicio público. As primeiras RPTs da Xustiza española fanse con ocasión das primeiras novas oficinas xudiciais que se están a establecer. Encontrámonos con resistencias culturales no funcionamento, era evidente, con reestructuracións de espacios, con habilitación de novas infraestructuras físicas de edificios, repartindo o traballo en función dos novos deseños, pero tamén con problemas das infraestructuras tecnolóxicas cas que teñen que funcionar. A primeira destas oficinas abertas en España foi a cidade de Burgos. Tivemos durante prácticamente o primeiro mes unha serie de novas que a mí me preocupaban os primeiros días como ministro de Xusticia, pero despois xa me fun acostumbrando, que era que se nos caían os servidores. E aquelo non iba a velocidade diseñada polos técnicos a hora de traballar e procesar a información. Pero esa mala noticia, que xa fomos superando, tamén tiña unha parte boa, porque por primeira vez a Xustiza española caían os servidores, e non as mancheas de papel ou os legaxos acumulados nos arquivos xudiciais. Empezábamos, polo tanto, a cambiar as cousas, e sempre que se cambian as cousas, téñese que innovar e abordar retos que moitas veces de xeito inicial non foron calculados. Levamos adiante este proceso migrando milleiros de expedientes xudiciais de un sistema a outro, reordenando toda a planificación das oficinas. E unha vez que temos industrializado, por así decir, este proceso, o estamos desenvolvendo en toda España. Hai comunidades autónomas, como o País Vasco, que xa ten, ao final deste ano vai ter as 2/3 partes dos seus partidos xudiciais traballando con este novo modelo de oficina xudicial. Outras están máis avanzadas. Cataluña, por exemplo, está nelo, Navarra, Cantabria, e hai outras que, sin embargo, no exercicio libre das súas competencias, van ou analizan este proceso de maneira máis lenta. A razón, volvo a insistila, é da súa competencia. Por iso é bo que os cidadáns sepan que cada vez que vemos unha imaxe na televisión dunhas dependencias xudiciais que non están en bo estado, cada vez que vemos na televisión milleiros de legaxos acumulados ao lado das mesas dun funcionario de xustiza, cada vez que se nos di que o sistema informático novo do xulgado X caia e non funciona, cada vez que non se paga en determinadas comunidades autónomas os abogados que fan o turno de oficio, é bo que sepan todos os españoles que ali onde a competencia da comunidade autónoma, iso é da responsabilidade da propia comunidade, e que a cada un a Constitución lle dá unha parcela de poder e que a cada un hai que tamén exixirlla. Porque ás veces, insisto, isto pasa moi desapercibido e xúlgase a todos por igual. Outro tema que tampouco é coñecido pola cidadanía, pero que dá lugar a moitísimos debates en relación con esta cuestión, é o número de unidades xudiciais que se crean cada ano. Ao lado onde hai competencia autonómica en materia de xustiza, hai unha proposta da propia comunidade autónoma pedindo unidades xudiciais novas para o seu territorio. Normalmente esta proposta por parte das comunidades faise en termos xenerosos, atendendo ás peticións que viven na propia comunidade. Aunque o goberno autonómico sabe que isto se adxudica en conferencia sectorial entre o goberno e todas as comunidades autónomas en función dos baremos estipulados. Cando despois se aplican esos baremos, señálase habitualmente que houve un recorte por parte do Goberno de España respecto das peticións de unidades xudiciais feitas. Pero isto xa forma parte, dende sempre, do xogo político e das tensións necesarias entre Estado e comunidades autónomas. O problema é que a crise económica ven por de manifiesto outra situación distinta e nova, que é a seguinte. Despois de ter acordado en conferencia sectorial coas comunidades autónomas a creación e constitución de novos órganos xudiciais para o ano vindeiro, neste caso, para este ano no que vivimos, algunhas comunidades autónomas solicitaron primeiro que se aplazara a constitución de xulgados que habían pedido e se lles había concedido, e últimamente solicitaron que o goberno acordase non abrir os propios xulgados que habían pedido e que se lle habían concedido. Isto acaba de pasar coa Comunidade Autónoma de Valencia, o pasado venres, no Consello de Ministros. Tivemos que aprobar un Real Decreto suspendendo
a creación de 15 xulgados aprobados para esa comunidade autónoma porque na mesma non se habían cumprido cas obrigas legales e estatutarias de aportar a infraestructura e o personal e os medios necesarios para poder levar a apertura adiante dese xulgado. Polo tanto, mellor que ter que pasar todos estes escenarios é asumir cada quen a súa responsabilidade dende o primeiro momento decir que se hai unha situación política de axuste de gasto e é comprensible, haberá que pedir menos unidades xudiciais e teremos que arreglarnos todos con algo menos e non estar a facer fume e a botarnos a responsabilidade de un lado para outro. Con iso, na miña opinión, non se gaña nada, nada máis que confundir. En embargantes se temos moito que perder. A pesar destes puntos de fricción inevitables dentro do sistema, é certo dicir que a colaboración coas comunidades autónomas no terreo da posta en marcha dun novo servizo da xustiza está sendo moi satisfactoria, leal e franca. E o está sendo porque moitos proxectos son compartidos e estamos a traballar xuntos en moitísimos programas que pronto van redundar en beneficio de todos os cidadáns. E o mismo debo decir respecto do Consello Xeral do Poder Xudicial. En todo o que é as estructuras tecnolóxicas, en todo o que é a reforma desta nova oficina, en todo o que son cambios estructurais de profundidade que afectan a xustiza no noso país e que son difíciles de levar adiante, estamos a ter a comprensión en termos xerais de todos os interlocutores. É certo que en algún caso prodúcense algúns puntos de fricción. Por exemplo, nestes días, como consecuencia da aprobación da Lei de Novas Tecnoloxías na Administración de Xustiza, o Consello Xeral do Poder Xudicial, alo menos unha parte do Concello, manifestou certo recelo respecto ao deslinde competencial feito polo legislador nesa lei ao diferenciar entre compatibilidade de sistemas e interoperabilidade. A cuestión é un pouco técnica, pero vou explicar en termos políticos para podermos entender. O Consello Xeral do Poder Xudicial ten unha competencia que lle reconoce a lei dende a década dos 90, que é facer o test de compatibilidade dos sistemas informáticos para que, dende un xulgado de Galicia que utiliza un sistema informático, a Cataluña, que ten outro, pódase facer comunicacións en rede en tempo real. Pois ben, o certo é que cando chegamos ao Ministerio de Xustiza, Andalucía ten un sistema que se chama Adriano, Valencia ten un sistema que se chama Cicerone, de xestión procesal, Galicia utiliza o mesmo que o Ministerio de Xustiza, o sistema Minerva, Cantabria ten o seu, Navarra ten o seu, e era imposible, debido a esa diferencia de sistemas, mandar unha providencia ou un auto, unha resolución xudicial de un xulgado da Coruña a un xulgado de Barcelona ou de Cádiz. Esa era a realidade. Polo tanto, bastantes anos despois de ter atribuída esa competencia. Obviamente, a visión que se tiña na década dos 90 sobre as novas tecnoloxías na Administración de Xustiza non é a mesma, non podía ser a mesma que a que se ten no ano 2011. Por iso aprobamos en primeiro lugar o chamado Convenio EGIS coas comunidades autónomas, coa Fiscalía General do Estado, co Consello Xeral do Poder Xudicial, e a partir dese convenio que vai garantir que polo menos como moito en 2 anos todos os tribunales de España podan traballar definitivamente en rede nun sistema compatible e único para todos. Aprobado ese sistema, a partir del fixemos unha lei que o vai consolidar no tempo. Unha lei acordada tamén coas comunidades autónomas. E nesa lei, efectivamente, os parlamentarios entenderon, na miña opinión, con bo criterio, que a interoperabilidade era algo máis que a conexión ou que unha cuestión da competencia dos xuíces. Ten que ver tamén que a conexión dos abogados e dos procuradores co sistema de xustiza, cos fiscales co sistema de xustiza, cos cidadáns que queren coñecer o seu expediente nun determinado momento e o queren facer por vía telemática. Polo tanto, había que establecer un marco legal claro para levar adiante esa administración tecnolóxicamente avanzada de xustiza do futuro. E iso é o que temos feito. Esa lei, que aprobouse tamén, a pesar, insisto, dos tempos políticos, prácticamente por unanimidade, salvo 2 pequenas enmendas que foron rexeitadas no momento final, a volta do Senado, supón que en 5 anos o sistema de xustiza español ten que traballar telemáticamente, ten que traballar a través de expediente digital electrónico, polo tanto, papel cero, como xa o está a facer a Audiencia Nacional no orden social e o fará toda a Audiencia Nacional a volta do verán,
traballará sin papel, por soporte exclusivamente electrónico. Ten que permitir que os abogados e os cidadáns podan entrar no seu expediente, consultalo e facer trámites, cando así o estimen convinte. E todo iso foi pactado, insisto, coas comunidades autónomas e sacado adiante cun amplísimo consenso político no Parlamento español. Ese é o xeito de traballar e de levar adiante estas reformas que lle estou apuntando de xeito moi breve. E quédannos algunhas cousas por facer que son fundamentales no que resta de legislatura, daí as miñas palabras iniciales, para consolidar este proceso de cambio. A primeira é levar adiante a creación dos tribunales de instancias que vai supor a desaparición dos xulgados tradicionales. En lugar de ter na Coruña o xulgado número 1, número 2, número 3, número 4, teremos o Tribunal de Instancia da Coruña servido por X número de xuíces. Este é a secuencia lóxica da nova oficina xudicial. Unha oficina para un tribunal servido por varios xuíces. Non só terá melloras na organización, non só gañaremos en eficiencia. Por certo, nestes meses de traballo da nova oficina xudicial, todos os indicadores e controles de calidade que temos establecidos xa nos están dando un rendemento superior ao 30% respecto dos que daba a vella oficina. E acabamos de empezar. Pois necesitamos pechar este proceso coa lei reguladora dos tribunales de instancia. Necesitamos tamén seguir impulsando toda a rede tecnolóxica de infraestructuras para que a lei de novas tecnoloxías poda ser unha realidade, e necesitamos sacar adiante a nova lei de axilización procesal para suprimir cargas procesais ás veces injustificadas e axilizar tamén os procedementos. Neso estamos. E vou recordar, e remato xa, algunhas das cousas que nestes mesma semana están pendentes de ser aprobadas polo Parlamento, polo Congreso dos Diputados e polo Senado. En primeiro lugar, tense apuntado antes, unha lei clave para a economía española, a nova lei concursal. Unha lei que ve o concurso non como un momento dramático da empresa, senón como unha segunda oportunidade para dar viabilidade aos proxectos empresariais. Cando necesitamos ter máis continuidade neses proxectos empresariais e, por tanto, tratar mellor o capital novo, o chamado fresh money, o dinero de refresco, que se aporte a empresa para reflotala, é imprescindible nestes momentos cambiar a lei que temos por un marco distinto como se ten feito no resto dos países de Europa. A segunda, tamén tramitándose nestes días, a nova lei de xustiza social ou da xurisdicción social, onde se unifican elementos até agora dispersos entre diversas xurisdiccións, na contenciosa, na laboral, na civil, e dáse un tratamento uniforme a moitos deles. A terceira lei é a de axilización procesal, que acaba xa de ser aprobada pola ponencia e pronto entrará en comisión. Como ven, toda unha carteira de leis que forman parte dese paquete de reformas estruturais ideado fai 2 anos e medio e que imos progresivamente levando a cabo dentro da previsión que tiñamos para esta legislatura. E vamos tamén a poñer en marcha a revolución máis importante da xustiza no noso país, que é a necesidade de cambiar o noso sistema de xustiza penal. Non podemos seguir con un modelo de proceso penal que responde a criterios absolutamente desfasados para a realidade española de hoxe. Temos que contar cunha nova lei de enxuizamento criminal. E non é un mero desexo de ministro. O 70% dos asuntos que transitan pola xustiza española son de naturaleza penal. E dese 70% só chegan a sentencia o 16%. O resto morre polo camiño. E, mentras tanto, van moitísimas horas de traballo, moitísimos impostos dos cidadáns, moitísimos dedicación por parte de funcionarios e de persoas implicadas que acaban moitísimas veces nun xesto puramente estéril. Por exemplo, 3 millóns de asuntos resólvense cada ano en España por autor desconocido dun roubo, unha carteira, no metro, cando a propia policía, cando fai o atestado, xa advirte que é imposible localizar ou prácticamente seguro localizar o autor dese pequeno roubo ou desa apropiación indebida. Pero a nosa lei oblíganos a abrir toda unha instrucción xudicial
para despois, dentro de ano e medio, dictar un auto de sobresemento provisional ou definitivo, cando xa sabíamos que isto podía ser así dende o primeiro día. Son desos luxos que un país non se pode permitir. En definitiva, quero rematar poñendo de releve a importancia de todo este conxunto de reformas, de poder consolidar este proceso e, sobre todo, de non despreciar os breves momentos, porque ás veces esos breves momentos son os máis relevantes. Moitas gracias a todos. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor decano del Colegio de La Coruña, de abogados. Pues hay muchas preguntas, como cabía esperar. Si le parece, empezamos por esta. Usted comenzaba su discurso relacionando la actualidad con el atentado sufrido ayer por las tropas españolas en Afganistán. Y Alicia Lemos dice: el Gobierno negó hace unos días enviar refuerzos a las tropas de Afganistán, que se quejan de estar escasamente dotadas. Como miembro del Gobierno y tras el atentado de ayer, ¿no cree que ha llegado el momento de replantearse la presencia de las tropas en Afganistán? ¿No le parece que el dilema es o adelantar la retirada o enviar más tropas para que puedan defenderse mejor? ¿Por qué cree que los rebeldes han elegido al destacamento español como objetivo mortal 2 veces en poco más de una semana? ¿Es solo por casualidad? Muchas gracias. En primer lugar, la ministra de Defensa así lo ha señalado de manera reiterada estos días, en un momento especialmente delicado en Afganistán, porque es el momento del tránsito de las fuerzas operativas de Naciones Unidas, entre las que se encuentra España en toda la operación, a las autoridades y al nuevo ejército de ese país que se está constituyendo para mantener el orden en el mismo. Y, por tanto, son momentos de inquietud. España es plenamente consciente de ello y refuerza su seguridad dentro de los acuerdos que mantiene con el resto de los países. Creemos que nuestras Fuerzas Armadas mantienen niveles altos de seguridad y que tienen los medios necesarios para abordar esta tarea. Una tarea que siempre es difícil, una tarea en la que siempre se arriesgan vidas, inevitablemente, pero una tarea que tenemos que asumir desde nuestro compromiso también con la defensa de la democracia y de la libertad en nuestro país y fuera de nuestro país. Y España sabe lo que es vivir el terrorismo internacional y sabe las consecuencias y la vinculación que entre Afganistán y ese terrorismo históricamente ha existido. Por tanto, mantendremos nuestro compromiso en Afganistán con arreglo a nuestras capacidades y leales siempre a los acuerdos que mantenemos con el resto de los estados que intervienen en esa operación. Gracias, señor ministro. Si usted prefiere contestar, yo entiendo el galego casi bien. Bueno, no sé, si me preguntas en castellano, contesto en castellano. Lamentablemente yo no puedo hablar en galego. Gerardo Caballero dice: ¿qué valoración hace de los primeros pasos de Bildu tras sus buenos resultados el 22 de mayo? ¿Hará algo el Gobierno para reponer el retrato del jefe del Estado en el Salón de Sesiones de San Sebastián, como manda la ley? ¿O va a dejarlo pasar para evitar una espiral que parece que, tratándose de la izquierda abertzale, si no es por esta razón, será por otra? También le pregunta hasta dónde está dispuesta la justicia española a soportar la cadena de provocaciones desde Bildu. ¿Se va a quedar parado el Gobierno ante las manifestaciones que impiden la detención de presuntos etarras? ¿Hasta dónde vamos a llegar, señor ministro? Bildu solo tiene un camino, que es cumplir la ley. Ese es su único camino. Cumplir la ley si quiere estar en las instituciones democráticas. Y la ley nos obliga al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado a estar pendientes de que se cumple esa ley y de que sigue ese camino. Y si así no lo hace, pues Bildu quedará fuera de las instituciones democráticas. Y en eso estamos. Pero conviene recordar que Bildu está en las instituciones porque hubo una sentencia que así lo declaró, con arreglo a nuestra Constitución. Una sentencia que, por cierto, a veces olvidamos del Tribunal Constitucional, recupera una doctrina que ya había dictado como consecuencia de asuntos anteriores. Y hay un conjunto de ciudadanos
que en un proceso democrático los han votado. Esa es la realidad. Pero también es, insisto, que el Gobierno de España va a estar atento y vigilante al cumplimiento riguroso de la ley y que, por tanto, si la ley no se cumple, reaccionaremos. En el caso de la retirada del cuadro del jefe del Estado del Salón de Plenos, existe un reglamento que obliga a que esa presencia se produzca. Nos consta que en este momento lo están analizando en el propio Ayuntamiento por sus servicios jurídicos. Veremos cuál es su decisión, pero no duden que si esa decisión no se ajusta a la ley, nosotros reaccionaremos tal como nos ordena una ley que nosotros íbamos a cumplir. César Garnelo le pregunta, ¿ha cedido ya o cederá el Gobierno a la presión del PNV y también de la izquierda abertzale para que se acerquen los presos de ETA, País Vasco, incluso para que se les apliquen mayores beneficios penitenciarios? Pues es evidente, y así lo ha dicho reiteradamente también el vicepresidente primero y ministro del Interior y yo mismo en otras ocasiones, que la política antiterrorista del Gobierno no va a cambiar, ni de hecho ha cambiado. Y hay una cierta insistencia en de que esto se tiene que producir, cuando la verdad de las cosas es todo lo contrario. Nunca tantos terroristas han sido detenidos, nunca ETA ha estado tan al fin de sus días. Por tanto, dejemos que los cuerpos y fuerzas de seguridad sigan haciendo su trabajo y confiemos en una política antiterrorista que está dando muy buenos resultados. El Gobierno no la va a variar y va a seguir trabajando en la misma dirección. Carlos Castillo dice, usted se había puesto la meta de lograr antes del próximo día 1 el acuerdo con el Partido Popular para aprobar la renovación del Tribunal Constitucional. ¿Qué noticias puede darnos hoy? ¿Será posible? ¿Se mantiene la oposición del PSOE al candidato del PP, Enrique López Berciano, que ya fue vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial? ¿Merece la pena ese veto tanto como para retrasar la renovación del tribunal? Más que tratarse de un veto por parte del Partido Socialista, yo veo las cosas de manera completamente distinta. Se trata de una imposición. Y veamos las cosas desde una perspectiva histórica. Se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para proceder a su renovación con carácter previo, de suerte tal que ahora sí participen las comunidades autónomas a través del Senado. Se aprueba esa ley y el Partido Popular la recurre ante el Tribunal Constitucional. Por un ejercicio político de prudencia, el Gobierno, pero también todas las fuerzas políticas esperaron esa sentencia. El Tribunal Constitucional dijo que esa ley, en contra de lo mantenido por los recurrentes, era plenamente constitucional. Acto seguido, el Senado aprobó un reglamento para desarrollar lo que decía esa ley, que ya sabíamos que era constitucional. El Partido Popular recurrió al reglamento y esperamos, por sentido de la prudencia, a ver qué nos decía el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional volvió a decir, el reglamento es constitucional. Pusimos en marcha el proceso. Todas las fuerzas políticas participaron, sus parlamentos autonómicos. Pero es verdad que de toda España, y a pesar de la autonomía que ahora tanto se defiende de las comunidades autónomas por algunos, el Partido Popular solo propuso 2 candidatos para toda España. 2, comunes a todas las comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, frente a los 18 que, a la vista de la diversidad y del ejercicio de la autonomía, presentaron el resto de comunidades autónomas no gobernadas por esa fuerza política. A pesar de esta estrategia, fuimos capaces, después de un largo proceso negociador, de desbloquear el Senado. Y lo hicimos con una serie de acuerdos. Y se nombraron a los representantes del Tribunal, a los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Senado. Y luego el Partido Popular, algo que había abandonado en ese proceso de negociación, lo recupera y vuelve a decirnos que hay un candidato sine qua non, sin el cual no puede haber acuerdo. Pues bien, la Constitución lo que quiere es que los partidos políticos, las 3/5 partes del Congreso, pero en todo caso las 2 principales fuerzas políticas, consensúen las personas que deben estar en el Tribunal Constitucional. Y que ese consenso lo hagan en atención a su valía, a sus méritos y a sus posiciones, pero que lo dialoguen, que lo hablen y que busquen un acuerdo. La pregunta es cómo se puede buscar un acuerdo cuando alguien unilateralmente impone a un determinado candidato. Yo deseo, como ministro de Justicia, que esto se desbloquee
Y como desde el primer día, mi deseo es que podamos renovar lo antes posible el Tribunal Constitucional. Pero, insisto, no es solo cosa de uno. Es necesario contar con la voluntad de otros. Y espero que ahora, en esta segunda fase, esa voluntad encuentre mejor camino y se exprese de manera más clara. Antonio Luaces le pregunta si está satisfecho usted, señor ministro, de cómo se está llevando a cabo la experiencia de la Oficina Judicial en Galicia y si ve que la Xunta está realmente por la labor de llevar a cabo las reformas de la justicia en Galicia. Me consta la voluntad de la Xunta de Galicia de llevar a cabo un proceso de reforma del sistema de justicia en Galicia y de modernizar este servicio público. Los ritmos y la forma en que deba hacerlo es cuestión que es de su propia competencia y por eso no tengo datos ciertos ni puntuales acerca de cómo está operando en la práctica ese proceso. Me consta de otras comunidades autónomas que ya tienen abiertas y operativas oficinas judiciales con la nueva organización. En lo que yo sé, no existe ninguna en este momento funcionando en Galicia. Intuyo que están en fases o en tareas de trabajar en esa dirección. Y, desde luego, lo que sí puedo decir como ministro de Justicia es que nosotros colaboramos plenamente en todo aquello que nos solicitan. Aportamos incluso vías de cofinanciación más allá de los cauces normales de financiación establecidos por las leyes para potenciar este cambio que es tan necesario en la realidad española, pero también en la gallega. Ahora bien, quien tiene que tomar políticamente esa decisión y tener la voluntad de hacerlo es la Xunta de Galicia. Adela Pouisa, de Comisiones Obreras, dice: según la ley de dependencia, las reclamaciones tienen que ir al contencioso administrativo. ¿Qué opina sobre que estas reclamaciones pasen a los juzgados de lo social en todos los tramos de este sistema? Pues es una de las cuestiones que se está debatiendo ahora en la tramitación precisamente de esta nueva ley de la jurisdicción social. Y realmente no es una cuestión fácil de resolver, a la que hay que darle muchas vueltas desde la reflexión, porque cualquiera de las opciones tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sin duda, la jurisdicción social es más rápida en el tiempo, es más ágil. Por tanto, daría una respuesta antes a las pretensiones de algunos de los ciudadanos. Pero es verdad que la jurisdicción contenciosa administrativa está especializada en el control de los actos de los poderes públicos y, por tanto, opera con otra serie de categorías que también debemos tener presente para asegurar los derechos y las libertades de los ciudadanos. El Gobierno ha presentado el proyecto defendiendo el modelo, digamos, tradicional, no sobrecargando más la jurisdicción social ante un riesgo de que precisamente la atracción de nuevas competencias perjudique ese buen funcionamiento que está teniendo el sistema y buscando el equilibrio. Pero estamos abiertos en la negociación parlamentaria a las soluciones que puedan aportar otros grupos, pues como hemos hecho siempre, también queremos que esta ley salga del Congreso con el mayor consenso posible. Rosa Casanova basa su pregunta en la información que hoy publica el Correo Galego: 250 desahucios de viviendas por día a causa de impagos. ¿Por qué el Gobierno se niega a detener los embargos hipotecarios y a adoptar medidas como las aprobadas en Hungría para la regulación de la dación en pago? Esta es una de las reivindicaciones del movimiento 15M. ¿Es posible el consenso entre el PP y el PSOE en esta materia? ¿Cree necesario modificar la ley hipotecaria? Es bueno decir a los ciudadanos que una cosa es evitar el enriquecimiento injusto que se puede dar por algunos sectores financieros y de crédito en determinados momentos, y otra, regular por ley que en un país no se pagan las deudas. Son cuestiones completamente distintas. Y la confianza en los mercados también es fundamental para la solidez y el crecimiento en nuestra economía, que nos afecta a todos. Existe la posibilidad de reforzar y de establecer mayores garantías en todo este proceso, pero lo que no es posible es aplicar retroactivamente una ley sobre consecuencias de pasado. Por tanto, sería bueno no engañarnos todos tampoco en este solitario. Podemos evitar que existan situaciones de enriquecimiento injusto, pero quien ha asumido obligaciones y deudas tiene también que saber que las tiene que abonar. Y esta es la tesitura y es lo que explica por qué el Gobierno
desde esta reflexión prudente, está trabajando en poder modificar y cerrar, en su caso, la ley para que no existan vías de enriquecimiento injusto o de un gran enriquecimiento a costa de otras personas, pero lo que no podemos evitar en una sociedad libre, donde se contratan también los créditos y libremente, donde hay obligaciones asumidas, lo que no podemos dar es la señal, porque sería nefasto para nuestra economía y para nuestra situación actual, de que hay compromisos que no tienen que ser asumidos. Otra cosa es facilitar que se asuman, dar a las personas vías de acceso a los créditos, mejorar su situación, establecer nuevas condiciones, mayor información y corresponsabilizarnos todos del sistema. Pero no creo que sea posible solo acudir a la solución más sencilla que algunos proponen. La solución de esta cuestión es, sin duda, mucho más compleja. José Manuel Pardeiro dice: el derecho a defenderse por uno mismo no es respetado en la práctica en nuestros juzgados y tribunales. ¿Qué medidas va a tomar para que el derecho a la autodefensa sea respetado ya sin restricciones? Hay otra pregunta que dice: ¿tiene hoy sentido y futuro la figura del procurador de los tribunales? Comienzo por lo primero. El derecho a la autodefensa. Existen ya muchos procesos judiciales en España donde no es necesario acudir para defenderse con abogado y procurador. Es verdad que son algunos asuntos civiles y de una cuantía relativamente baja. En la mediación y en el arbitraje, por supuesto, ya no hace falta tampoco la asistencia de esos profesionales si no se desea, pero es bueno, a su vez, tener el otro plano de la realidad. Porque esto que vemos mucho, sobre todo en el cine norteamericano, del derecho a defenderse uno mismo, la realidad cuando uno está allí y ve sus tribunales es también la siguiente. Cuando se acaba la financiación para lo que aquí sería el nombramiento de abogados de oficio y de justicia gratuita, es decir, aquellas personas que no tienen recursos, y en Estados Unidos existe una bolsa de financiación para que puedan defenderse, cuando se acaba esa bolsa de financiación, incluso en asuntos penales, se le dice a sus ciudadanos: no hay dinero, pero como usted tiene derecho a defenderse por sí mismo, hágalo. Pues bien, yo prefiero un país donde tenemos garantizado el derecho a tener una defensa, incluso aunque uno no tenga dinero. Por tanto, los modelos son muy distintos y las realidades también. Es bueno que los ciudadanos cuenten siempre con una defensa y que si no tienen recursos, la paguemos entre todos. Ese es el modelo de este país y a mí me parece especialmente un buen modelo, solidario con los que lo tienen, pero que además permite a cada ciudadano contar, si así lo desea, con una defensa técnica, en un contexto, el judicial, donde habitualmente, por fortuna, no nos tenemos que desenvolver y que, por tanto, requiere conocimientos técnicos muy específicos. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido, le pide si puede explicarnos la falta de coordinación entre el Ministerio de Justicia y el Consejo del Poder Judicial. Él dice: estos, me imagino que los miembros del Consejo del Poder Judicial, solicitan más apoyos y medios. Efectivamente, creo que lo he aludido con anterioridad. Esa pequeña fricción nace de la Ley de Nuevas Tecnologías de la que antes hemos hablado. El Consejo tenía, al parecer, una pretensión, presentó 2 enmiendas, por así decir, a esa ley, y, sin embargo, esas enmiendas no prosperaron y se impusieron las de la mayoría parlamentaria. Por cierto, con una amplísima mayoría. Y eso ha dado lugar a un pequeño debate entre esto que es el test de compatibilidad y la interoperabilidad al que antes hacía referencia, pero se trata, insisto, de una cuestión puramente puntual dentro de una línea de trabajo de cooperación y de colaboración muy intenso. Y, de hecho, los vocales del Consejo apoyan de manera inequívoca la implantación de la nueva oficina y todos los proyectos de nuevas tecnologías que estamos desarrollando. Que después pueda existir algún punto concreto de fricción como consecuencia de la tramitación de una ley, forma parte del escenario en el que, cuando uno cambia las cosas, siempre tiene que tocar algunas piezas. Pero la opción es dejarlas como estaban, y para nosotros esa no era una opción posible. A Livio Muñiz le pregunto, para cambiar un poco de tema, luego volveremos ya para terminar a temas relacionados más directamente con su ministerio. Le pregunto a Livio qué es lo que pasa en la izquierda del PSOE. ¿Por qué ha podido ocurrir lo de Extremadura, donde Izquierda Unida permitirá gobernar al Partido Popular?
Bueno, las elecciones extremeñas nos están dando imágenes un tanto curiosas, porque también ahora desde el Partido Popular pues se hacen afirmaciones tales como estar en contra de los terratenientes, ¿no? Casi más a la izquierda, en algún tipo de mensaje que Izquierda Unida. Por tanto, yo creo que esto forma parte del paisaje postelectoral, que hay que verlo en estos términos y tampoco hay que dramatizar esas realidades, y estoy convencido que la propia dinámica de gobierno irá colocando a cada uno en su lugar. Al Partido Socialista, si le toca estar en la oposición, estará en la oposición, hará una oposición responsable, y estamos seguros que Izquierda Unida y su militancia meditará también y valorará las consecuencias que puede tener su decisión. También le preguntan sobre su opinión acerca de los casos Garzón. Pues la he manifestado en múltiples ocasiones, no tengo inconveniente en volver a hacerlo ahora. El juez Garzón es un juez que ha puesto de manifiesto un gran trabajo en la lucha antiterrorista y en favor de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Tiene 3 causas pendientes ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, sin menoscabo de su inocencia, porque es inocente mientras no se demuestre lo contrario, todos debemos también respetar la independencia y poner en valor el hecho de que vaya a ser juzgado por el Tribunal Penal más importante de este país, cuya competencia es inequívoca para abordar todas estas materias. Por tanto, respeto a la presunción de inocencia, pero también a la independencia del Tribunal Supremo, y dejemos a los jueces que realicen su trabajo. También le pregunta, señor ministro, si hay alguna novedad en relación con las causas de niños robados, si estamos ante un caso imposible o muy delicado, teniendo en cuenta que los receptores y padres legales de esos niños son también reos de la justicia. Pues realmente las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía, y nosotros estamos cooperando muy estrechamente con las asociaciones de víctimas, están poniéndonos, entre otras cosas, de manifiesto que estamos ante un mosaico de asuntos, muchos de ellos de diversa y distinta naturaleza. Algunos se concentran en determinados lugares y tienen aspectos comunes, otros, sin embargo, son muy distintos. Estamos en una fase inicial de investigación y de apoyo en lo que pueda hacer el Ministerio de Justicia a esa investigación. La Fiscalía ha sido muy responsable y colaboradora desde el primer momento, ha nombrado una Fiscalía especial para coordinar todos estos asuntos en el territorio español. Dejemos, por tanto, que realice esa primera tarea, nada fácil, de búsqueda de información y a veces de documentos de hace ya muchos años. Nosotros, como Ministerio de Justicia, hemos facilitado en el ejercicio de nuestras competencias el acceso a los archivos públicos y hemos dotado también, cuando así lo ordena un juez, de los elementos necesarios para que se puedan llevar a cabo la práctica de pruebas de ADN en el Instituto Nacional de Toxicología y esclarecer a lo largo de estos procesos dudas que pueda haber acerca de identidades o de filiaciones, a veces acertadas y en otras veces no tanto. Estamos todavía en una fase inicial, pero desde luego, si se depuran finalmente y se acredita la existencia de responsabilidades, estamos hablando de asuntos muy graves que la democracia española debe saber también colocar en su lugar y, por tanto, exigir en su momento las responsabilidades penales que sean procedentes. La última pregunta, señor ministro. Muchas comunidades autónomas cuentan con estatuto de nueva generación. Galicia no. ¿Cómo se podría retomar la reforma del Estatuto de Galicia? Se lo pregunta Fidalgo. ¿Qué ventajas concretas tendría para Galicia un nuevo estatuto? Pues, ¿cómo se puede retomar? Yo creo que con un esfuerzo de voluntad de todas las fuerzas políticas de Galicia. En lo que respecta al Partido Socialista de Galicia, me consta desde siempre esa voluntad expresa de un nuevo estatuto, porque el Partido Socialista cree en la autonomía política, cree en el autogobierno de los gallegos dentro del marco que establece la Constitución y, por tanto, desde esa creencia estamos dispuestos siempre a trabajar. Pero es que, además, no es una cuestión meramente política, es una cuestión también de aproximación a los ciudadanos, de proximidad en el ejercicio del poder. Y los nuevos estatutos aportan competencias nuevas que, en mi opinión, sería muy bueno que estuviesen ya en manos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Competencias en materia de costas, en materias medioambientales, competencias que afectan al día a día de muchos ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Y que estoy convencido también que desde el Parlamento de Galicia y desde el Gobierno de Galicia se podrían gestionar con una sensibilidad más cercana
a la demanda de los ciudadanos. Por eso creo que sería bueno tener cuanto antes un nuevo estatuto de autonomía, como lo tienen en otras comunidades autónomas. Nos ahorraría algunos problemas que todavía tenemos en la actualidad, en la reivindicación de algunas competencias. Si existiese ese estatuto, qué mejor reivindicación que establecerlas en el mismo, y aceleraríamos los procesos de transferencias de algunas pendientes. Pero, sobre todo, creo que debe existir un motor y un compromiso, y ese motor y ese compromiso tiene que partir de quien en este momento asume la responsabilidad del Gobierno en la comunidad autónoma. ¿Cree que será más fácil si Rajoy gana las elecciones? No lo sé. Como yo ese escenario no lo barajo, pues estoy muy tranquilo. Muchas gracias, señor ministro. Va a despedir el acto don Pedro Pérez, presidente del Grupo Itinere. Muchas gracias, José Luis, y en nombre de los patrocinadores solo me resta agradecer a don Antonio Plata su participación esta mañana presentando a nuestro invitado, el ministro de Justicia, don Francisco Camaño, que ha puesto sin duda un broche brillante a este último acto del segundo curso ya de nuestra tribuna Galicia. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad, porque creo que es de justicia, para reconocer, agradecer y animar al ministro en lo que viene siendo un despliegue tremendo en esfuerzo y en resultados por este periodo trepidante de reformas y de mejoras de gestión que él ha desgranado a lo largo de su intervención al frente del Ministerio de Justicia, y animarle a que continúe así para culminar el programa que él mismo ha establecido para su cartera en este tiempo. Muchas gracias, ministro, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Por favor.